En 2024, Alemania tomó una decisión que movió miles de millones de dólares en Bitcoin. Durante semanas el mercado entero estuvo mirando cada transferencia, cada venta, cada movimiento de aquellas wallets. Porque Alemania no estaba vendiendo cualquier cosa. Estaba vendiendo una de las mayores reservas de Bitcoin que tenía un gobierno en el mundo. Casi 50.000 bitcoins confiscados, y en aquel momento muchos pensaron que era una simple liquidación, una venta más. Pero meses después, esa decisión empezó a verse de otra manera. Porque Bitcoin no se hundió, Bitcoin siguió avanzando, y entonces apareció la gran pregunta: ¿Alemania vendió demasiado pronto? Bienvenidos a Entrevistas Bitcoin. Aquí no hablamos de trading, no hablamos de promesas y no jugamos a adivinar el futuro. Hoy vamos a analizar una historia real. Una historia sobre gobiernos, dinero confiscado, presión del mercado y una decisión que con el tiempo se volvió mucho más incómoda. Porque esta historia no habla solo de Bitcoin, habla de miedo, habla de paciencia. Y habla de lo difícil que es entender el valor de algo antes de que el mundo entero lo entienda. Empezamos. Todo empieza con Movie 2K, una antigua plataforma relacionada con piratería online que terminó siendo investigada por las autoridades alemanas. Dentro de esa investigación, Alemania acabó incautando una cantidad enorme de Bitcoin, casi 50.000 Bitcoins. Para que lo entiendas bien, no hablamos de una pequeña cartera olvidada, hablamos de una cantidad tan grande que durante un tiempo convirtió a Alemania en uno de los gobiernos con más Bitcoin del mundo. Pero aquí está lo interesante. Durante años, para mucha gente Bitcoin seguía siendo algo extraño. Un experimento, una burbuja, dinero de internet, algo demasiado volátil para tomarlo en serio. Y mientras el mundo discutía si Bitcoin tenía valor o no, esas monedas estaban ahí, quietas, guardadas, esperando. Pero el contexto empieza a cambiar. Empresas comenzaron a comprar Bitcoin. Fondos de inversión empezaron a entrar. Los ETFs empezaron a abrir la puerta a capital institucional. Y poco a poco, lo que antes muchos veían como una rareza, empezó a convertirse en un activo observado por bancos, fondos, gobiernos y grandes patrimonios. Ese es el punto clave. Alemania no tenía solo Bitcoin confiscado, tenía una reserva escasa, un activo con emisión limitada, una parte de los 21 millones de Bitcoin que existirán para siempre. Y cuando tienes algo escaso, la gran pregunta no solo ¿cuánto vale hoy? La pregunta es ¿cuánto puede valer cuando el mundo empiece a competir por tenerlo? Entonces, en 2024, algo cambió. Las wallets asociadas al gobierno alemán empezaron a moverse, y en Bitcoin, cuando una wallet gigante se mueve, el mercado entero presta atención. No hace falta que alguien dé una rueda de prensa, no hace falta un comunicado oficial espectacular. En Bitcoin la cadena habla. Y cuando miles de Bitcoin empiezan a moverse hacia exchange, la gente entiende el mensaje: posible venta. En cuestión de horas, las redes se llenaron de capturas, análisis y titulares. Muchos inversores empezaron a ponerse nerviosos porque el mercado no solo reacciona a los datos, también reacciona a la percepción. Y la percepción era clara: si Alemania vendía todo, podía haber presión bajista. Ahí aparece una de las partes más importantes de esta historia: el miedo colectivo. Porque Bitcoin no solo pone en prueba tus conocimientos, Bitcoin pone a prueba tu mente. Cuando ves caer el precio, dudas. Cuando ves vender a un gobierno, dudas más. Y cuando todo el mundo habla de pánico, empiezas a preguntarte si quizá tú también deberías salir. Ese fue el ambiente. Alemania vendió, el mercado mirando, los inversores dudando. Pero mientras una parte del mercado se asustaba, otra parte hizo algo muy distinto: esperar, observar y comprar. Y mientras Alemania soltaba miles de Bitcoin al mercado, había instituciones, fondos y grandes inversores absorbiendo esa presión vendedora. Y eso cambió completamente la narrativa. Porque muchos pensaban que una venta así podía hundir el mercado durante mucho tiempo, pero el mercado respondió de otra manera. Bitcoin resistió, y con el paso de los meses continuó subiendo. Y ahí fue cuando aquella venta empezó a verse diferente.
porque lo que en su momento parecía una simple liquidación, acabó convirtiéndose en una de las decisiones más discutidas del mercado. No porque podamos saber el futuro, sino porque Bitcoin volvió a demostrar algo que incomoda a mucha gente, que el mercado muchas veces transfiere activos de los impacientes a los pacientes. Y quizá esa sea la verdadera lección de toda esa historia, porque Alemania vendió Bitcoin, pero otros aprovecharon para acumularlo. Mismo mercado, mismo momento, dos formas completamente distintas de interpretar lo que estaba ocurriendo. Y eso precisamente lo que hace tan diferente a Bitcoin, que no solo recompensa al conocimiento, también pone a prueba la paciencia, porque muchas veces el verdadero reto no es comprar Bitcoin, el verdadero reto es mantener la convicción mientras el resto del mundo duda, y quizá por eso tan poca gente consigue mantenerlo a largo plazo. Con el tiempo veremos cómo recuerda la historia esta decisión, pero hay algo que parece claro: mientras unos vendían, otros estaban construyendo posición. Saludos.